Ahora sí nos encontramos en Radio Cámara con el ingeniero Santiago Riva, presidente de la Delegación Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Bien, bien. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, un gusto, sí, nuevamente poder conversar con vos. En algún momento lo hemos hecho en los estudios de Radio Cámara, hoy lo hacemos a la distancia, siempre para interiorizarnos respecto de las novedades que tiene la Delegación Ciudad de Buenos Aires, una delegación súper activa. Y hace unos días nos encontramos, nos cruzamos obviamente en el Consejo Federal, en el cual has sido anfitrión, y poquitas horas después, respecto de las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado para poder paliar esta situación que se vive en convivencia con el COVID-19 y la pandemia, que las obras mayores a 2.500 metros cuadrados, corregime si me equivoco, iban a estar suspendidas. Eran unas medidas que iban a durar aproximadamente, 3 semanas. Pero tenemos entendido que en las últimas horas esto se ha modificado y nuevamente se vuelve a permitir que estas obras puedan continuar con sus tareas. Sí, así es. A ver, está muy bien lo que me decías, porque en el Consejo Federal fuimos anfitriones, la verdad que un honor para nosotros de la Ciudad de Buenos Aires recibir, como hemos recibido a todas las distintas delegaciones, y bueno, con la presencia de un montón de paneles y demás que no voy a andar ahora, pero sí quería rescatar que vino, digamos, el ministro de Obras Públicas, así como de distintas secretarías y distintos entes, un poco lo que se charlaba ahí, que esto yo no creo que fue un martes, se charlaba sobre cómo las obras públicas y las obras privadas iban a seguir y se estaba apostando a eso. Un par de días después, desde la ciudad de Buenos Aires, y lamentablemente, ¿no?, por la situación de pandemia, o así nos lo explicaban las autoridades de la ciudad, se nos comunicaba la decisión formal de cerrar las obras menores a 2.500 metros cuadrados. La verdad que fue para el sector y en particular a la ciudad de Buenos Aires un balde de agua fría, en principio porque durante la semana nosotros veníamos consultando al gobierno de la ciudad sobre qué iba a pasar con esto, porque los medios habían empezado a recabar cierta información digamos, de rum rum, así, de información no oficial, porque no se sabía qué iba a pasar, pero una de las posibilidades que se manejaba era el corte de la construcción, de la actividad de la construcción. Exacto. La verdad que desde la ciudad, ellos también, o mejor dicho, tampoco sabían cuál era la decisión final, por lo que nos comentaron después, se tomó muy, muy encima del anuncio, no sé si fue el jueves o el jueves durante el día, el anuncio creo que fue el viernes, y se anunció esto de las obras mayores a 2.500 directamente quedaban inhabilitadas. Esto es el cierre completo de la obra. La verdad que ese fin de semana fue, digamos, muy activo, muy dinámico, con mucho frenesí, porque en particular, y lo primero que se planteó, que había una posibilidad de cerrar las obras de demolición y excavación, que tienen digamos, una realidad técnica que por más medida o por más pandemia que haya, hay que atenderlas de una forma Claro. proactiva. Es decir, vos no podés ir y cerrar una obra que tiene demolición y excavación, porque conlleva un peligro que tiene que ver con la propia obra. Es decir, podés tener alguna desgracia, algún accidente que tiene que ver con que alguna demolición no esté bien, o porque es un proceso en marcha que se da con la demolición, y vos tenés que lograr llegar como a hitos que te permite, digamos, que la demolición sea segura, a hitos temporales que se van haciendo. Entonces, no es que sea insegura, pero tiene un menor grado de seguridad por esta temporalidad. Y lo mismo pasa con las excavaciones. Vos las excavaciones, y sobre todo las submuraciones, que tenés procesos digamos, de contención del suelo y por ende de las excavaciones, de las construcciones linderas, mediante técnicas de anclaje pasivos, activos, apuntalamientos y algunas otras, que hacen que vos lo tengas que hacer de una forma muy controlada, midiendo paso a paso y evaluando todas las acciones que vas a hacer. Y no es que de un día para otro podés cortar, porque vos tenés previsto hacer una siguiente acción y después otra acción. Entonces, necesariamente tenés que hacer alguna acción siguiente. Es decir, vos haces un anclaje y estás conteniendo ese anclaje, de alguna forma lo tenés que lograr tensar para que entre en carga. Es decir, vos no podés parar esas obras porque tenés mucho mayor riesgo técnico si dejás de trabajarlas. Tenés
mucho, digamos, mucha más seguridad si las seguís trabajando hasta lograr contenerlas o lograr darle, digamos, toda una seguridad adicional. Entonces, ya la primera medida, digamos, que estaba mal y se charló enseguida con la Ciudad de Buenos Aires era que las obras no se podían parar. Rápidamente, Claro. el día lunes, el gobierno de la ciudad reaccionó y ya publicó, digamos, vamos a decir, una excepción, no sé si la palabra, digamos, legal es esa, pero donde básicamente se podían continuar con las obras de demolición y excavación. ¿Está? Ujú. Después vino la cuestión de fondo, la discusión de la cuestión de fondo. El gobierno de la ciudad nos explica que todo obedecía a la pandemia, todo obedecía a querer contener o bajar la famosa curva, eso que en los medios se habla por todos lados, y que quería básicamente bajar circulación y en particular del transporte público. Lo que entendían de la ciudad que estaba pasando era que había mucha gente en el transporte público, por eso venía la segunda ola, cada vez más casos, viene el frío, etc. Entonces lo que querían, bajar. Entonces, de todas las opciones que tenían para bajar, ellos decidieron que iba a ser una medida efectiva, bajar, digamos, lo que eran los obreros de la construcción, lo que era el personal, ellos también cerraron el personal profesional y otra serie de actividades, muchas relacionadas con el mundo de la construcción. Y en particular eligieron las obras mayores a 2.500 metros cuadrados. La razón de eso, digamos, claramente no la compartimos, pero ellos entendían, y nosotros de la Cámara dijimos que no era así, pero sí dispuestos a trabajar con ellos, que decían que no se están cumpliendo una medida de que todas las obras mayores, privadas, mayores en realidad todas las obras privadas tienen que traer su propio transporte privado, es decir, Claro. combis, taxis, micros, etcétera. Bueno, nosotros dimos una serie de ejemplos y demás donde se estaba aplicando y del gobierno de la ciudad nos propusieron, bueno, trabajemos en este eje para corregir esto. Lo que nosotros les pedimos es que sea una corrección rápida porque nosotros tenemos 6 versiones de protocolos de lo que tiene que ver con el trabajo dentro de la obra, que lo hemos hecho en conjunto con WOCRA, con la gente de seguridad y higiene de la Cámara, también la parte legal, en fin, toda digamos, varias miradas. Y la prueba está que dentro de las obras no hay contagios al nivel de contagio que podría haber. Nosotros tenemos 7.000 contagios relevados en la industria de construcción a nivel nacional sobre 350.000 trabajadores de la construcción. Creo que te da menos al 0,5%, no sé si el 0,2% o Claro. algo, ¿verdad? Después tenemos que desmenuzar esos 7.000. Yo te diría que, para no decir el 100%, pero un muy alto porcentaje son que lo han traído de afuera, pero no propiamente que se han contagiado dentro de las obras. Por eso nosotros en la Cámara somos muy, digamos, un eslogan muy fuerte que las obras no contagian, que hemos hecho varias campañas y demás, inclusive con WOCRA, donde ponemos eso en evidencia. El ambiente de la obra es un ambiente seguro, es un ambiente que los obreros y la gente que trabaja ahí no se contagia, y venimos trabajando mucho y con mucha conciencia y muy profesionalmente con toda la industria en ese sentido. Entonces, volviendo al tema en cuestión, un poco nos vimos sorprendidos y la verdad muy frustrados con esta medida que creíamos o creemos todavía muy injusta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aún así se trabajó muy en conjunto con ellos, entendiendo cuál era la preocupación. Nosotros tenemos un protocolo ya de lo que es el transporte para las obras, y Sí. aparte se trabajó en ayudar, si se quiere, si esa puede ser la palabra, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cómo de alguna forma auditar o controlar esto, y viendo qué es lo que tienen que auditar, porque es algo, digamos, que arranca a las 5 o 6 o 7 de la mañana en distintas recorridas, y termina en el horario de finalización de los trabajos. O sea, ¿cómo da la posibilidad de auditar eso para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No es que viene no sé, al mediodía un inspector y Claro. cómo vino la gente ya está en la obra. Digamos, lo que terminó haciéndose es una resolución del gobierno de la ciudad, conversado con las distintas cámaras y la UOCRA, donde básicamente se muestra evidencia de lo que las empresas están implementando, que tiene que ver con declaración jurada a la gente, a los obreros y al personal cuando ingresa a la obra sobre cuál fue su medio de transporte. Claro. Tiene que ver con mostrar los contratos, convenios, acuerdos
que se tengan con las distintas empresas de transporte, o mejor dicho, servicios de libre disponibilidad, como son las combis o con los taxis, mostrar vales de nafta. Después, en algunos casos ya más particulares que tienen que ver con desde venir al auto o el caso de motos, o en el caso de bicicletas, o inclusive en algunos casos muy excepcionales que accedan caminando al auto. Entonces, lo que se hace, se va a hacer un relevamiento de cómo la gente viene, se muestran en el caso que haya convenios, acuerdos, contratos, y también las declaraciones juradas. Y esto de dos formas. Por un lado, con la empresa constructora a través de la gente de seguridad e higiene de las empresas. Constructora, contratistas, grandes, pequeños, medianos, etcétera. Esa información tiene que ser recabada por... Ellos han definido por la gente de seguridad e higiene, así que será ese el marco por donde se tome toda esa información, así como cuando uno firma que viste, tienen los elementos de protección personal, como el casco, Claro. los botones, etc. Bueno, entonces se va a recabar también toda esta información. No porque tenga que ver con la higiene, sino porque es un canal que ya está habituado a recabar esta información. Eso por un lado. Y por otro lado, también desde las direcciones de obras, que ellos tienen los trámites a distancias, entonces se va a completar y se va a enviar a la AGC, que es la Agencia Gubernamental de Control, a través de estos trámites a distancias, una declaración jurada donde se manifiesta que toda esta información ya está en la obra y está obviamente a disposición para una eventual, digamos, auditoría, etcétera, del gobierno de la ciudad. Entonces, por un lado está la empresa que tiene que estar haciendo las cosas, digamos, en forma correcta, con todos estos convenios, declaraciones juradas y demás, y después está un contralor interno, que es la dirección de obra, que le va a pedir toda esta información a la empresa. Finalmente está el gobierno de la ciudad, digamos, como contralor externo, vigilando, Claro. y mirando y auditando para que todo esto se ponga en práctica. Así que se logró algo bastante consensuado, sobre todo con el objetivo final, que es evitar la circulación en el transporte público. No, esto no tiene un tema de poder de policía, o de inhabilitar obras, o de colocar multas, etcétera, sino de que las empresas cumplan esto, porque atrás hay un tema digamos, sanitario, que tiene que ver con la pandemia, y de qué forma el sector podemos ayudar a bajar esta circulación. De nuestro lado estamos frustrados porque es una semana tarde, pero por otro lado esta medida iba a seguir hasta el 21, que era el lunes 24. Del lado Exacto. están muy contentos también, porque dijimos, bueno, se trabajó muy bien y se pudo como adelantar una semana, así que quedó como un punto intermedio ahí, donde se logró, la verdad que trabajando mucho para reactivar las obras. Bueno, vos lo mencionabas, Santiago, cada día en una hora es muy importante. Esto estaba estipulado casi para 3 semanas, se pudo llegar a una suerte de promedio, en realidad se accionó bastante rápido, fue una semana de mucho trabajo, y lo que te pregunto es de cara a lo que se viene, porque uno está a la espera de que en los próximos días seguramente haya algún nuevo anuncio, si continúan las restricciones o no, pero para el ámbito de la construcción, con estas nuevas medidas, la continuidad podría ser fluida y sin inconvenientes, mencionando las obras de un calibre mayor, que fueron las que han sido afectadas, ¿no? Mayores a 2.500 metros cuadrados. Con esta nueva idea, con estas presentaciones que vos estás enunciando, no habría más inconvenientes. Mira, es un poco en lo que se trabajó. Ahora el gobierno de la ciudad no tiene más esta duda, Claro. sabe que las obras no contagian. Ahora lo que estamos agregando es el transporte hacia las obras, que es lo que era la duda que tenía el gobierno de la ciudad. ¿Cómo va a seguir esto? La verdad que me encantaría saberlo. Lo que estamos seguros ahora es que hemos dado un paso más en la dirección correcta de evitar otro posible foco o duda que había de contagio de lo que es la industria nuestra. De ahí en más, como siempre hemos hablado tanto internamente como de una ciudad, es una cosa que no controlamos porque tiene que ver más con lo que está pasando con la pandemia en la segunda ola. Es decir, después tiene que ver ya con las curvas, los R, las distintas mediciones que van haciendo, la ocupación de camas, etc. Así que nosotros entendemos que en las obras se puede seguir trabajando, se puede seguir yendo a las obras, son lugares seguros, hay un muy buen trabajo de concientización. Nosotros creemos que hemos dado un paso muy importante porque hemos logrado sacar otra variante del menú de opciones.
Entonces, de alguna forma, no digo que nos hemos blindado, pero por lo menos tenemos un grado de seguridad mayor. Esto es muy antipático, ¿no? Pero frente quizás a otra industria o a otro tipo de actividad. Nosotros estamos ahora, ya estábamos bien dentro de la obra, ahora estamos mejor, ya estábamos de alguna forma bien, pero lo hemos mejorado fuera de las obras. Así que nos parece que tenemos un grado, digamos, de seguridad de que las obras van a continuar, y si va a haber otra medida, no debería afectar a nuestro sector. Estamos cerrando el primer semestre de este 2021. No te voy a pedir un balance porque todavía falta, pero sí tal vez empezar a mirar qué es lo que podría pasar en el segundo semestre, entendiendo que todavía esta situación seguramente continúe. ¿Cuál es la idea desde el ámbito de la construcción y desde el ámbito de lo que es la Delegación Ciudad de Buenos Aires para este segundo tramo del 2021? Sí, mira, bueno, lo que pasó con esto digamos, de las obras y demás nos sacó un poco de eje de lo que veníamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires. Pero está muy buena la pregunta porque es ahora en donde nos tenemos que empezar a enfocar. Nosotros tenemos, digamos, dos ejes, ¿no? Por un lado es la obra pública, por otro lado la obra privada. La obra pública en la Ciudad de Buenos Aires tuvo 4 años buenos en el gobierno de Macri. Estábamos empezando a ver cómo venía digamos, con el gobierno de Fernández, digamos, cuál era la importancia o no que le iban a dar a través de obra pública al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que ahí hay digamos, un enfrentamiento, una disputa política, ¿no? Son en el gobierno, digamos, nacional y la Ciudad de Buenos Aires son de distinto signo político, y ya habíamos hablado y comentado de que se vio, digamos, muy disminuido lo que es la inversión del gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires, por un lado. Por otro lado, también había muchos créditos que tenía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si la palabra es prepactado, pero alineados para desarrollar también como inversión en la ciudad, en infraestructura, en obra pública, y que lamentablemente se vieron afectados y, digamos, disminuidos o directamente anulados o pospuestos en distintos estadios. Digamos, la cuestión política no es la razón de todo, sería injusto si lo digo. La verdad que la pandemia también hizo que, digamos, ciertos recursos que se podían haber destinado para infraestructura y demás fueron canalizados obviamente a temas de salud o sanitarios que tenían una urgencia mayor. Es decir, que por distintas razones lo que es la inversión en la Ciudad de Buenos Aires se vio fuertemente disminuida. Esto fue el 2020, ¿no? Digamos, el 2020 tuvo todo ese condicionamiento o esa particularidad. La parte política por un lado y todo el tema de la pandemia por otro. En el 2021, y digamos esperanzados, estamos saliendo de la curva, ¿no? Faltaba la segunda ola, ¿no? Que ahora nos trajo de nuevo un poco la realidad de la pandemia. Empezábamos a ver algunas cosas que nos entusiasman, sobre todo en la obra privada. Se trabajó con el gobierno nacional y también la Ciudad de Buenos Aires en distintos ejes. El gobierno nacional, lo que tiene que ver con el blanqueo, sobre todo, ¿no? Digamos, para hacer un resumen, y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se trabajó mucho lo que iban a ser medidas también que incentivan la inversión privada, que tienen que ver con el diferimiento o exención de ciertas tasas o impuestos, como los derechos de construcción, como impuesto a los áridos, y otras que tienen que ver con cargas que tiene que llevar un desarrollador o un inversor en la Ciudad de Buenos Aires para realizar un proyecto de inversión en real estate. Entonces, veníamos muy bien, digamos, del año pasado, por lo menos en el punto de vista de anuncios y de temas que hagan incentivo a la construcción. Venimos de la pandemia y del enfrentamiento político, y ahora, de alguna forma, no digo que un consenso político, pero sí de los dos lados políticos hubo medidas que apoyaban a la inversión privada. Bueno, esta medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de cerrar las obras de 2.500, iba en contramano de todo esto. Exacto. ¿No? Porque estaba a las obras, digamos, más importantes, las que tenían mayor inversión, las que estaban, digamos, eran desde todo punto de vista más formales a la hora de realizar inversiones. Y bueno, por suerte, digamos, se llegó, como vos decías muy bien, de las 3 semanas, por lo menos llevamos a 2, y ya estamos en un camino que estamos
con esa visión de que la obra privada y el desarrollo en real estate en la Ciudad de Buenos Aires van a tener una fuerte impronta. Esa es la parte positiva. Después, la parte, no sé si negativa, porque es que se mantiene la meseta que venía pasado, es en la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires. La obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros no estamos viendo que este año, digamos, vaya a cambiar la tendencia que viene manifestándose, que tiene sí algunas obras, tiene alguna obra importante de algún crédito que ya tenía planeado, pero entendemos que el foco principal de la Ciudad de Buenos Aires va a estar en destinarlo a lo que tiene que ver con la parte sanitaria y hospitalaria. Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo mucho énfasis en mantener la parte educativa, ¿no? Quizás por enfrentamiento político, por convicción, por lo que sea, pero hay un claro mensaje en mantener la parte educativa. Entonces también quiere decir que inversiones en escuela, en mantenimiento y demás van a seguir y se va a profundizar. Así que todavía es como que no llega a despegar digamos, lo que es la inversión en obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que tienen obras en carpeta para realizar, hay un par de Metrobús, hay obra sanitaria, hay mucha obra pensada para las villas en la Ciudad de Buenos Aires y demás. Entendemos que cuando baje un poco la pandemia se va a empezar a incrementar digamos, la inversión en la Ciudad de Buenos Aires, que como digo, no creemos que sea, digamos, una curva ascendente vertical, pero sí que va a ir levantando hacia lo que sería fin de año, también teniendo en cuenta que hay elecciones y algo de todo lo que tiene en carpeta debería ya empezar a salir y a manifestar. Muy bien, Santiago, la verdad que nos has dado un pantallazo muy profundo y preciso de la actividad de la delegación y de lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Así que queremos agradecerte, invitarte a conversar en cualquier momento porque esto es muy dinámico también y cualquier cosa puede surgir, pero bueno, de primera mano queríamos tener la información de lo que está pasando en el ámbito, ¿no?, de la construcción y especialmente en lo que estás enfocado, que es aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias y si te parece en cualquier momento nos volvemos a reencontrar. Dale, muchísimas gracias a ustedes porque es muy importante poder difundir todo el trabajo que se hace desde la Cámara, de las distintas delegaciones, de Delegación Central, etcétera, y poder compartirlo con el resto de los socios y bueno, con toda la audiencia de ustedes, y que se acerquen a la delegación, que se acerquen a la Cámara por cualquier duda, porque desde acá estamos de alguna forma para tratar de apoyar al sector, a las empresas, y ver de también transitar esta pandemia de una forma que no sea un poco más leve a todos. Tratamos desde la Cámara de aportar nuestro granito para seguir, digamos, apoyando y moviendo a la industria en la dirección que creemos la correcta. Muchísimas gracias. Claro que sí. Abrazo grande, Santiago. Hasta la próxima. Hasta luego, ustedes.